La noche en que Diego dejó entrar a una mujer en su casa, pudo haber muerto. Pero lo que realmente lo aterraba, era que, por primera vez en su vida, no quería que ella se fuera. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La ciudad nunca dormía, pero Diego sí. No porque estuviera cansado, sino porque el sueño era la única forma de escapar de su propio cuerpo. En el piso más alto de un rascacielos de cristal, donde el silencio pesaba más que el lujo, Diego observaba la ciudad desde su ventanal. Luces, movimiento, vida, todo eso que él nunca podría tocar. Cancela la reunión con los inversionistas de mañana, dijo sin apartar la mirada. Pero señor, llevan semanas esperando. No me importa. Su asistente dudó. Sabía que no debía insistir, pero también sabía lo que todos murmuraban a sus espaldas. Frío. Intocable. Inhumano. Y quizás tenían razón. Diego apretó los dedos lentamente, como si incluso el aire pudiera lastimarlo. ¿Algo más?, preguntó con voz baja. No, señor. La puerta se cerró con suavidad. Y otra vez, el silencio. Un silencio que no era paz, sino ausencia. Ausencia de contacto. De calor. De alguien. Porque Diego no era simplemente un hombre solitario. Era un hombre que no podía tocar a una mujer, sin que su cuerpo reaccionara como si fuera veneno. La primera vez ocurrió cuando tenía 17 años. Un simple rose de manos. Una chica riendo. Y luego, dolor. Una reacción violenta, inexplicable. Su piel ardiendo, su respiración fallando, su mundo derrumbándose en segundos. Desde entonces, su vida se convirtió en reglas. No mujeres cerca. No contacto. No errores. Construyó un imperio para controlar todo, excepto eso. Excepto su propia soledad. Diego cerró los ojos. Y por un segundo, solo uno, imaginó lo imposible. ¿Cómo sería no tener miedo? ¿Cómo sería amar? Pero rápidamente abrió los ojos, como si ese pensamiento fuera peligroso. Ridículo, susurró. El amor no era para hombres como él. Nunca lo fue. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, el amor se estaba rompiendo. No puedo hacer esto. La voz de Annabella tembló en medio del lujoso salón decorado para una boda perfecta. Flores blancas. Música suave. Sonrisas falsas. Todo perfecto, excepto ella. Annabella, estás nerviosa. Es normal, dijo su madre, apretando sus manos con fuerza. Este matrimonio lo cambiará todo. Sí, lo sabía. Cambiaría todo, para peor. Annabella miró el reflejo en el espejo. Un vestido hermoso. Un rostro pálido. Unos ojos, llenos de miedo. No lo amo. Las palabras salieron como un susurro, pero pesaron como una verdad imposible de ignorar. Su madre endureció la mirada. El amor viene después. Lo importante es la estabilidad. Estabilidad. Dinero. Poder. Apariencias. Una vida que no era suya. El nombre de su prometido resonó en su mente, y con él, el recuerdo de su mirada fría, calculadora. No, eso no era amor. Era una jala. No puedo casarme con él, repitió, esta vez con más firmeza. Silencio. Pasado. Amenazant. Si sales por esa puerta, dijo su madre en voz baja, no vuelvas jamás. El corazón de Annabella latió con fuerza. Ese era el precio. Su familia, o su libertad. Sus manos temblaron. Sus labios también.
Pero sus pies se movieron. Primero un paso, luego otro. Y entonces, corrió. Los tacones golpeaban el suelo mientras atravesaba el pasillo, ignorando las voces, los gritos, el caos que dejaba atrás. Annabella no se detuvo. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría el valor de seguir. Salió al exterior, el aire frío golpeando su rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que estaban ahí. Libra. Por primera vez, libre. Pero también, sola. Horas después, la noche había caído completamente. Y con ella, el miedo. Annabella caminaba sin rumbo, el vestido manchado, los pies doloridos, el corazón aún acelerado. Había huido, sí. Pero ahora, ¿a dónde iba? Las calles ya no parecían seguras. Las sombras se alargaban. Y la realidad comenzaba a alcanzarla. Sin dinero. Sin familia. Sin plan. Solo una decisión, y sus consecuencias. Se detuvo frente a una enorme casa. No. No era una casa. Era una mansión. Alta silenciosa. Imponent. Las luces encendidas en su interior parecían observarla. Como si ese lugar no perteneciera al mundo normal. Annabella tragó saliva. Solo, un momento, susurró. Solo necesitaba esconderse. Respirar. Pensar. Nada más. Rodeó la propiedad, encontrando una pequeña entrada lateral. La puerta no estaba completamente cerrada. El destino, jugando sus cartas. Dudó. Un segundo. Dos. Y luego, entró. Dentro, el silencio era aún más intenso que afuera. Cada paso resonaba. Cada respiración se sentía demasiado fuerte. ¿Hola? Susurró. Nadie respondió. Subió las escaleras lentamente, siguiendo un impulso que no entendía. Puertas cerradas. Pasillos largos. Y finalmente, un baño. Amplio. Elegante. Vacío. Perfecto. Annabella cerró la puerta detrás de ella, apoyando la espalda contra la pared. Y por primera vez desde que escapó, se permitió respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué hice? No tenía respuesta. Solo miedo. Solo incertidumbre. Solo soledad. Se deslizó lentamente hasta el suelo, abrazando sus rodillas. El vestido blanco se extendía a su alrededor como un recuerdo de la vida que acababa de abandonar. Y entonces, un sonido. Pasos. Fuera del baño. Firmes. Lentos. Peligrosos. El corazón de Annabella se detuvo. Alguien estaba ahí. Alguien. Que no debía encontrarla. La manija de la puerta se movió. Un segundo. Dos. Y se abrió. La luz del pasillo iluminó la figura de un hombre alto, serio, con una mirada que parecía atravesarlo todo. Digo. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, sin saberlo, ambos cruzaron una línea de la que ya no podrían regresar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha antes de continuar. Dime en los comentarios. ¿Tú también habrías huido de esa boda? ¿O te habrías quedado? El aire cambió. No fue un sonido. No fue un movimiento. Fue algo invisible, pero inmediato. Como si el mundo entero se hubiera detenido justo en el instante en que sus miradas se cruzaron. Diego no se movió. Pero su cuerpo sí reaccionó. Un leve ardor comenzó en su piel, subiendo lentamente por su cuello, como una advertencia silenciosa, como un recuerdo que no necesitaba palabras. Una mujer. Dentro de su casa. Dentro de su espacio. Demasiado cerca. Sus dedos se tensaron. Sal de ahí. Su voz fue baja, firme, pero no tan fría como siempre. Annabella se levantó de golpe, el vestido rozando el suelo con un sonido suave que en ese momento pareció ensordecedor. Lo siento. Yo no sabía. La puerta estaba abierta, yo solo. Sao. Esta vez fue más fuerte. Pero había algo extraño. No era solo autoridad. Era urgencia. Diego dio un paso atrás, manteniendo la distancia como si hubiera una línea invisible entre ellos. Una línea que no podía cruzar. Annabella lo notó. Sus ojos bajaron ligeramente, observando cómo él evitaba acercarse. Cómo contenía la respiración. Cómo la miraba, pero sin atreverse a dar un paso más. ¿Estás bien? Preguntó ella,
casi sin pensar. Error. Diego apretó la mandíbula. El ardor aumentó. Su pecho se contrajo ligeramente. No te acerques. Pero ella ya había dado un paso. Pequeño. Instintivo. Humano. Y fue suficiente. El cuerpo de Diego reaccionó de inmediato. Un dolor agudo atravesó su piel, como si miles de agujas invisibles se clavaran al mismo tiempo. Su respiración se volvió irregular. Anabella se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Él levantó la mano, no para tocarla, sino para detenerla. Allocate. No era una orden. Era una súplica. Y eso, lo cambió todo. Anabella retrocedió, confundida, asustada, pero también preocupada. Porque lo que vio en sus ojos no fue odio. Fue miedo. Un miedo profundo, casi desesperado. Diego cerró los ojos por un segundo, luchando por recuperar el control. Inhala. Exhala. Distancia. Siempre distancia. Pero entonces, la vio bien. El vestido. Blanco. Ergado. Manchado. Sus manos temblorosas. Sus ojos, llenos de algo que él conocía demasiado bien. Huida. Dolor. Soledad. ¿Quién eres? Preguntó finalmente. Anabella dudó. Porque decir su nombre era volver a la vida de la que había escapado. Pero callar tampoco era una opción. Annabella. El nombre quedó suspendido entre ellos. Fragile. Real. ¿Por qué estás en mi casa, Annabella? Ella tragó saliva. Las palabras pesaban. Yo. Escapé. Silencio. Diego la observó sin parpadear. ¿De qué? Y ahí estaba. La pregunta que lo cambiaba todo. Annabella sintió como su garganta se cerraba. De mi boda. El eco de esas palabras llenó el baño. Diego no reaccionó de inmediato. Pero algo en su mirada cambió. Una novia. Huyendo. En la noche. Escondida en su baño. Era absurdo. Irrational. Inconvenient. Y sin embargo, no podía ignorarlo. Deberías irte, dijo finalmente. La respuesta lógica. La única posible. Pero Annabella no se movió. Sus ojos brillaron con algo que no era desafío, sino desesperación. No tengo a dónde ir. Otra vez. Silencio. Pero esta vez, más pesado. Más humano. Diego apretó los puños. No era su problema. Nunca lo era. Su vida funcionaba porque no se involucraba. Porque no sentía. Porque no arriesgaba. Pero entonces, por favor. La palabra fue suave. Rhoda. Real. Y golpeó algo dentro de él que llevaba años dormido. Annabella bajó la mirada. Solo déjame quedarme esta noche. Mañana me voy. Lo prometo. Promesas. Diego no creía en ellas. Pero tampoco podía ignorar lo que tenía frente a él. Una mujer que no podía tocar. Pero que, de alguna manera, ya estaba afectándolo. El ardor en su piel no desaparecía del todo. Pero había algo más ahora. Algo diferente. No solo dolor. Confusión. Interés. Peligro. Diego se giró ligeramente, alejándose un poco más. Creando espacio. Siempre espacio. No salgas de esa habitación. Annabella levantó la mirada. Eso es un ¿sí? Él no respondió de inmediato. Porque ni siquiera él sabía la respuesta. Es un por ahora. No era seguridad. No era confianza. Era algo intermedio. Algo que no solía permitir. Annabella dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. La palabra fue cálida. Demasiado cálida. Y eso lo incomodó más que cualquier otra cosa. Diego caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Sin girarse. Si te acercas demasiado, puedo enfermar. Annabella frunció el ceño. ¿Enfermer? Él dudó. Solo un segundo. Soy alérgico. Silencio. ¿A qué? Diego cerró los ojos. Como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Más pesado. A las mujeres. El mundo pareció inclinarse. Annabella parpadeó. Una vez. Dos. Eso. No es posible. Lo es. No había emoción en su voz. Solo verdad. Fría. Innegable. Annabella lo observó, tratando de entender. Pero lo que más le sorprendió
No fue la extraña condición. Fue la forma en que él lo dijo. Como si fuera una condena. Como si fuera soledad. Entonces, ¿por qué me dejas quedarme? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Y por primera vez, Diego no tuvo una respuesta inmediata. Sus dedos se tensaron ligeramente. Su mirada se perdió por un segundo. Porque la verdad, ni él mismo la entendía. No lo sé. Y esa fue, quizás, la respuesta más honesta que había dado en años. Salió del baño. La puerta se cerró suavemente. Y el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Anabella se quedó sola. Pero no como antes. Esta vez, había algo más. Un misterio. Un peligro. Una conexión que no tenía sentido. Apoyó la mano contra su pecho, sintiendo su corazón aún acelerado. ¿Alérgico a las mujeres? Susurró, incrédula. Pero más allá de lo extraño, había algo que no podía ignorar. La forma en que la miró. La forma en que no la echó. La forma en que parecía luchar contra sí mismo. Annabella cerró los ojos. Y por primera vez desde que escapó, no pensó en su pasado. Pensó en él. En el otro lado de la puerta, Diego apoyó la mano contra la pared, respirando con dificultad. No era solo la reacción. Era otra cosa. Algo más peligroso. Algo que no podía controlar con reglas. Cerró los ojos. Esto es un error. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ya era demasiado tarde. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Diego hizo bien en dejarla quedarse? ¿O fue el peor error de su vida? La mañana llegó, pero ninguno de los dos había dormido. Diego llevaba horas sentado en su despacho, sin tocar el café que ya estaba frío sobre la mesa. Su mirada fija en los documentos frente a él, sin verlos realmente. Había construido su vida sobre el control. Rutinas. Reglas. Distancia. Y ahora, todo eso estaba siendo desafiado por una sola presencia al otro lado del pasillo. Una mujer. En su casa. Inaceptable. Se levantó de golpe. Esto termina hoy. Pero incluso al decirlo, su voz no sonó tan firme como siempre. Mientras tanto, Annabella abrió los ojos lentamente, desorientada. Por un segundo, no recordó dónde estaba, ni quién era, ni lo que había hecho. Pero luego, el vestido, ergato, manchado, y el silencio elegante del baño. Todo volvió de golpe. No fue un sueño. Se incorporó despacio, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente aún más. Había escapado. Había dejado todo atrás. Y ahora estaba en la casa de un hombre que no podía tocarla. Un hombre que parecía más herido que peligroso. Annabella se levantó, caminando hacia el espejo. Su reflejo le devolvió una versión de sí misma que apenas reconocía. ¿Y ahora qué? La pregunta quedó suspendida, sin respuesta. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Tiene 5 minutos. La voz de Diego. Syria. Controlada. Distant. Annabella tragó saliva. 5 minutos para qué? Silencio. Y luego. Para irte. Las palabras cayeron como un golpe seco. Annabella cerró los ojos por un instante. Claro. Era lógico. Era lo esperado. Pero aún así. Dolió. Dijiste que podía quedarme la noche. Y la noche terminó. Frío. Directo. Definitivo. Annabella apretó los labios. No iba a suplicar. No otra vez. No más. Está bien. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Se miró una última vez al espejo, y luego abrió la puerta. El pasillo parecía más largo ahora. Más frío. Diego estaba al final, de espaldas, mirando por una ventana. Distant. Como si ya no hubiera nada entre ellos. Annabella caminó despacio. Cada paso, un pequeño adiós. Pero cuando estuvo a unos metros, se detuvo. Porque lo vio. La tensión en sus hombros. La rigidez en su postura. El leve temblor en sus manos. No era indiferencia. Era lucha. Gracias por dejarme quedarme, dijo suavemente. Diego no respondió. Pero tampoco se movió. Annabella dio otro paso. Y él reaccionó de inmediato. No. Ella se detuvo.
Mantén la distancia. Otra vez esa línea invisible. Otra vez ese muro. Annabella asintió lentamente. Lo sé. Silencio. Pasado. Incómodo. Real. No entiendo, murmuró ella. Si te afecta tanto, ¿por qué no llamaste a alguien? ¿Por qué no me sacaste por la fuerza? Diego cerró los ojos. Porque esa era la pregunta que él también se había hecho toda la noche. Porque no soy ese tipo de hombre. La respuesta fue baja, pero firme. Annabella lo observó. Y por primera vez, lo vio de verdad. No como un seo. No como un extraño. Sino como alguien, que también estaba atrapado. Ni yo soy ese tipo de mujer, respondió ella suavemente. Diego frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Annabella respiró hondo. Que no huyó por cobardía, huyó porque no quiero perderme a mí misma. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Sinceras, desarmadas, y peligrosamente cercanas a algo más profundo. Diego giró ligeramente el rostro, sin mirarla del todo. No es mi problema. Pero ya no sonaba tan convincent. Annabella bajó la mirada. Lo sé. Dio un paso atrás. Luego otro. Creando distancia. Aceptando el final. No te preocupes, no volverás a verme. Y eso golpeó algo dentro de Diego con más fuerza que cualquier reacción física. Porque era lo correcto. Lo más seguro. Lo necesario. Entonces, ¿por qué no se sentía así? Annabella caminó hacia la salida. Cada paso más rápido. Más decidido. Como si quedarse un segundo más, fuera demasiado. Y justo cuando su mano tocó la puerta. Espera. La palabra salió antes de que Diego pudiera detenerla. Silencio. Annabella se quedó inmóvil. Su corazón volvió a acelerarse. Lentamente giró. ¿Y? Diego no se acercó. No podía. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Había algo en ellos que no estaba antes. Confusión. Lucha. Y algo más. Algo que ninguno de los dos quería nombrar. Hay otras salidas, dijo finalmente. Esa no es segura. No era una invitación. No era un motivo para quedarse. Era una excusa. Y ambos lo sabían. Annabella lo miró en silencio. Por un segundo. Dos. Y luego. Asintió. Muéstrame. Caminaron. Separados. Con distancia. Pero juntos. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era lleno. De preguntas. De emociones contenidas. De algo que crecía. Incluso mientras intentaban ignorarlo. Después de esto. Te vas, dijo Diego, sin mirarla. Sí. Pero su voz. No sonó completamente segura. Y en ese momento, sin que ninguno lo admitiera, ambos entendieron algo. No querían que esto terminara, pero tampoco sabían cómo permitir que continuara. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Diego realmente quiere que ella se vaya, o solo tiene miedo de lo que siente? El camino hacia la salida trasera era más largo de lo que parecía. O quizás, solo se sentía así. Diego caminaba adelante, manteniendo una distancia exacta, casi calculada. Cada paso medido, cada movimiento contenido, como si incluso el aire entre ellos tuviera reglas. Annabella lo seguía en silencio, observándolo, no como alguien que quiere entender, sino como alguien que ya empezó a sentir. Por aquí, dijo él, abriendo una puerta lateral sin mirarla. El exterior estaba oscuro. Demasiado. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que raspaban el suelo como susurros inquietantes. Annabella dio un paso afuera. Y se detuvo. Algo no estaba bien. ¿Escuchaste eso? Diego frunció el ceño. ¿Qué cosa? Entonces. Luces. Fuertes. Repentinas. Un auto se detuvo bruscamente frente a la entrada. Luego otro. Y otro más. El corazón de Annabella se congeló. No. Sus manos comenzaron a temblar. No. Diego giró hacia ella. ¿Qué pasa? Pero ella ya no lo estaba viendo. Estaba viendo el pasado alcanzándola. Las puertas de los autos se abrieron. Hombres salieron. Trajes oscuros. Miradas firmes. Y entonces, una voz. Annabella. Su respiración se cortó.
Me encontraron. El pánico en su voz fue real. Crudo. Incontrollable. Son ellos. ¿Quiénes? Pero Diego ya lo sabía. La boda. El prometido. El control. La jaula. Anabella retrocedió instintivamente, como un animal acorralado. No puedo volver, susurró. No puedo. Los pasos se acercaban. Repeatos. Seguros. Regresa adentro, dijo Diego de inmediato. Pero tú dijiste que. Ahora. No era una sugerencia. Era una decisión. Anabella no lo pensó 2 veces. Corrió de regreso. Diego cerró la puerta justo cuando las sombras se acercaban peligrosamente. Silencio. Pero esta vez, cargado de amenaza. Ambos respiraban rápido. Demasiado cerca. No physicamente. Pero emocionalmente, más que antes. ¿Quiénes son exactamente? Preguntó Diego, con voz baja pero firme. Anabella negó con la cabeza. No entiendes. Él no acepta un no, nunca lo ha hecho. Su voz se rompió ligeramente. Si me encuentran, me obligarán a volver. Diego apretó la mandíbula. Eso no iba a pasar. No en su casa. No bajo su control. Un golpe en la puerta. Fuerte. Sabemos que estás ahí. Gritó una voz desde afuera. Señor Diego, no queremos problemas. Solo devuélvala. El nombre lo hizo todo más real. Más directo. Esto ya no era una coincidencia. Era un conflicto. Diego miró la puerta, luego a Anabella. Y en ese instante, tomó una decisión que no tenía lógica. Pero sí intención. No vas a salir. Anabella lo miró sorprendida. ¿Qué? Te quedas. Silencio. Pero, dijiste que. Cambié de opinión. Su voz fue firme. Definitiva. Sin espacio para discusión. Otro golpe. Más fuerte. No compliques esto, Diego. Sabemos quién eres. Diego esbozó una leve sonrisa. Fría. Controlada. Yo también sé quién soy. Y no era un hombre que obedecía órdenes. Se giró hacia Anabella. Sube. ¿A dónde? A la habitación del fondo. Nadie entra ahí sin mi permiso. Anabella dudó. ¿Por qué haces esto? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Más importante de lo que parecía. Diego la sostuvo con la mirada. Y por un segundo. Solo uno. Bajó la guardia. Porque tú no querías volver. Y eso, fue suficiente. Anabella sintió algo romperse dentro de ella. No miedo. No duda. Algo más suave. Más profundo. Gracias, susurró. Pero Diego ya se había alejado. Creando distancia otra vez. Porque quedarse ahí, sintiendo eso, era más peligroso que cualquier cosa afuera. Los golpes continuaban. Las voces aumentaban. La presión crecía. Pero dentro de la casa, algo diferente también estaba creciendo. Algo que ninguno de los dos podía controlar. Ni evitar. Ni ignorar. Minutos después, Diego regresó al pasillo. Anabella estaba en la puerta de la habitación. No había entrado. Te dije que subieras. Ella lo miró. No quiero esconderme sola. Las palabras fueron simples, pero cargadas. Diego se tensó. No es una opción. Para mí sí. Silencio. Otra vez. Pero esta vez, más cercano. Más íntimo. Tengo miedo, añadió ella, en voz baja. Eso cambió todo. Porque el miedo era algo que Diego entendía demasiado bien. Suspiró lentamente. Luchando consigo mismo. Mantén la distancia. Anabella asintió. Lo prometo. Y por primera vez, entraron al mismo espacio. Voluntariamente. Conscientemente. Peligrosamente. El cuarto era amplio. Pero se sentía pequeño. Porque la presencia del otro, lo llenaba todo. Diego se quedó cerca de la puerta. Anabella al otro lado. Dos extremos. Una tensión. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. No pueden entrar, ¿verdad? Preguntó ella. No sin mi permiso. Entonces, estamos a salvo. Diego no respondió. ¿Por qué es salvo? No era exactamente la palabra correcta. No cuando lo que más peligro representaba. Estaba dentro de la habitación con él. Afuera, las voces se desvanecían lentamente. Pero dentro, el conflicto apenas comenzaba.
Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Diego la está protegiendo? ¿O ya empezó a enamorarse sin darse cuenta? El silencio dentro de la habitación ya no era incómodo. Era peligroso. Porque ahora, no había escape fácil. Diego permanecía cerca de la puerta, de pie, rígido, como si su cuerpo estuviera listo para reaccionar ante cualquier cosa. Sus ojos vigilaban cada movimiento de Annabella, pero no por desconfianza, sino por control. Control de sí mismo. Annabella, en cambio, estaba sentada al borde de la cama, abrazando sus propios brazos. Su respiración aún no había vuelto a la normalidad. Fuera, el mundo seguía siendo una amenaza. Pero dentro, el verdadero conflicto era otro. ¿Siempre eres así?, preguntó ella de repente. Diego no respondió de inmediato. ¿Así como? Como si todo el tiempo estuvieras luchando contigo mismo. Silencio. La pregunta quedó flotando. Incómoda. Demasiado precisa. Diego desvió la mirada. No es tu asunto. Respuesta automática. Escudo levantado. Pero Annabella no apartó la vista. Si voy a estar atrapada aquí contigo, entonces sí es mi asunto. Eso lo hizo fruncir el ceño. No por molestia, sino porque era verdad. Un golpe en la puerta principal interrumpió el momento. Ambos se tensaron. Pero no era la puerta de la habitación. Era lejos. Abajo. Las voces ya eran más débiles. Se estaban yendo. Diego exhaló lentamente. Se fueron. Annabella cerró los ojos por un segundo. El alivio llegó, pero no completamente, porque el peligro externo no había desaparecido del todo. Solo se había alejado. Y ahora quedaban ellos. El silencio regresó. Pero esta vez, Annabella lo rompió otra vez. Dijiste que eres alérgico a las mujeres. Diego la miró de inmediato. No quiero hablar de eso. Pero afecta todo lo que haces. No te afecta a ti. Annabella soltó una risa breve, sin humor. No, estoy escondida en tu habitación porque tu vida entera gira alrededor de eso. Eso lo detuvo. Un segundo. Dos. Diego apretó la mandíbula. No es una conversación que entiendas. Entonces explícamela. Silencio. Pasado. Y por primera vez, Diego no respondió de inmediato. Se giró lentamente hacia la ventana, como si mirar hacia afuera fuera más fácil que mirarla a ella. No siempre fue así. La frase cayó como algo que no debería haberse dicho. Annabella se quedó quieta. ¿Qué pasó? Diego cerró los ojos. Y por un momento, el hombre frío desapareció. Y quedó alguien más. Más joven. Más vulnerable. Flashback. Lluvia. Un hospital. 17 años. Diego sentado en una camilla, temblando, con la piel irritada y el cuerpo ardiendo como si hubiera sido expuesto a algo tóxico. Es una reacción severa, decía una voz médica. Pero no entendemos el origen. Al otro lado del cristal, una mujer, una enfermera, sonriendo, acercándose demasiado rápido. Diego recordó el momento exacto en que ella intentó tomar su mano para calmarlo. Contacto. Y luego, dolor. Chaos. Gritos. Máquinas. Desde ese día, todo cambió. Fin del flashback. Diego abrió los ojos lentamente. Respiración controlada. Pero no del todo estable. Desde entonces, mi cuerpo reacciona a cualquier contacto femenino. Annabella lo observaba en silencio. Sin interrumpir. Por primera vez, sin juicio. ¿Te duele?, preguntó suavemente. Diego dudó. Sí. Una sola palabra. Pero suficiente. Annabella bajó la mirada. Debe ser, muy solitario. Esa palabra. Solitario. No estaba en sus cálculos. No en sus negocios. No en su mundo. Pero en su vida. Era la única constante. Diego no respondió. Porque no había respuesta que no lo expusiera. Annabella se levantó lentamente. Yo tampoco siempre fui así. Eso llamó su atención. ¿Cómo eras? Ella sonrió apenas. Triste. Antes creía en el amor. Silencio. Hasta que descubrí que el amor de mi familia tenía condiciones. Diego la miró por primera vez sin defensa. ¿Te obligaron a casarte? Annabella asintió.
Con alguien que no conocía. Solo porque era conveniente. Su voz tembló ligeramente. Para ellos, yo no era una persona. Era un acuerdo. Diego apretó los puños lentamente. No por ira, sino por algo más incómodo. Reconocimiento. Por eso escapaste. Sí. Silencio. Ambos cargando heridas distintas. Pero el mismo peso. Anabella dio un paso, luego otro. Lentamente. Sin prisa. No tienes que vivir así, dijo. Diego tensó el cuerpo de inmediato. No te acerques. Ella se detuvo. Pero no retrocedió. No voy a tocar. La honestidad en su voz lo desarmó un poco. Solo quiero entender. Diego cerró los ojos. No puedes. ¿Por qué? Silencio. Más largo esta vez. Más profundo. Y entonces, porque si te entiendo, me acostumbro a ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y el aire cambió. Completamente. Anabella lo miró sorprendida. Pero no retrocedió. ¿Y eso es malo? Diego abrió los ojos. Y por primera vez, no tenía respuesta. El mundo afuera parecía lejano. Demasiado pequeño. Demasiado irrelevante. Porque dentro de esa habitación, dos personas heridas estaban empezando a ver algo que no esperaban. No salvación. No solución. Sino conexión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que el pasado de Diego es una maldición? ¿O una herida que aún puede sanar? La noche avanzaba lentamente fuera de la habitación. Pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Diego seguía de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, como si esa postura pudiera mantenerlo a salvo de todo lo que estaba sintiendo. Anabella, en cambio, permanecía sentada, observándolo en silencio. Ya no había miedo inmediato. Ya no había persecución. Solo ellos. Y eso, de alguna manera, era más peligroso. No hablas mucho, dijo Anabella finalmente. Diego no se giró. No es necesario. Party I know. Silencio. Una pequeña tensión, pero no hostil. Más bien, curiosa. Anabella se levantó despacio, manteniendo la distancia que él había impuesto desde el inicio. ¿Siempre has estado solo? Diego tardó en responder. Sí. Simple. Directo. Pero pesado. Anabella asintió suavemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. Eso explica muchas cosas. Diego frunció el ceño ligeramente. ¿Qué cosas? Como miras a la gente, como si fueran peligrosas. Silencio. No lo negó. Porque era cierto. Anabella caminó lentamente hacia la mesa del centro. No lo miraba directamente. Respetaba su espacio. Pero no lo ignoraba. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo ella. ¿Qué? Que cuando te vi por primera vez, pensé que eras el hombre más frío del mundo. Diego soltó una pequeña exhalación. Y ahora, ella lo miró por fin. Ahora no estoy tan segura. Eso lo descolocó. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Como si algo invisible estuviera creciendo entre ellos. Diego y Jairo lentamente. No deberías confiar en mí. Anabella lo miró directamente. No confío en ti. Pausa. Todavía. Eso cambió todo. Porque no era rechazo. Era posibilidad. Diego bajó la mirada un segundo. Como si esa palabra hubiera tocado algo profundo. Es mejor así. ¿Por qué? Porque todo lo que se acerca a mí, se rompe. Su voz fue baja. Pero firme. Convicción total. Anabella lo observó en silencio. Luego negó suavemente con la cabeza. Eso no es verdad. Diego la miró con frialdad automática. No sabes eso. Sí lo sé. Se acercó un poco, luego se detuvo de inmediato, respetando la distancia. Porque si realmente todo lo que se acerca a ti se rompe, yo ya me habría ido. Silencio. Más fuerte. Más significativo. Diego no respondió. Pero su respiración cambió. Subtle. Uncontrollable. Annabella bajó la voz. Sigues aquí conmigo, y no me has echado de una forma cruel, no me has lastimado, no me has tratado como una amenaza. Pausa. Solo como alguien que no entiendes. Eso lo golpeó más de lo que quería admitir.
Diego caminó lentamente hacia la mesa opuesta. No demasiado cerca, pero más cerca que antes. No entiendes el riesgo, dijo. Sí lo entiendo. No. Su voz se endureció. No entiendes lo que podría pasarte si te acercas demasiado. Annabella lo miró con calma. ¿Y tú entiendes lo que te está pasando a ti? Silencio. Esa pregunta lo detuvo. Diego apretó los dedos contra la mesa. No. Honesto. Por primera vez. Annabella respiró hondo. Luego hizo algo inesperado. Sonrió ligeramente. Bien. Entonces estamos iguales. Diego la miró confundido. No estamos iguales. Sí lo estamos. Su voz era suave, pero firme. Los dos estamos perdidos. Silencio. El aire entre ellos cambió otra vez. Pero no hacia tensión. Hacia algo más suave. Más humano. Annabella se sentó nuevamente. Más relajada. Cuando escapé, pensé que iba a estar sola. Diego la observaba en silencio. Pero aquí estoy, escondida en la casa de un hombre que no puede tocarme. Pequeña pausa. Y aún así, no me siento sola. Eso lo desarmó completamente. Diego desvió la mirada. Como si verla demasiado tiempo fuera peligroso. No digas eso. ¿Por qué? Porque no es seguro. Annabella inclinó la cabeza. Nada lo es. Silencio. Diego exhaló lentamente. Y por primera vez, no tenía una respuesta fría preparada. Se sentó. Por primera vez desde que ella llegó. No cerca. Pero tampoco lejos. Un punto intermedio. Un equilibrio frágil. Annabella lo notó. Y no dijo nada. Solo lo respetó. ¿Qué quieres de mí, Annabella? Preguntó él finalmente. La pregunta era seria. Real. Importante. Ella lo miró en silencio. Luego respondió con una honestidad simple. Nada. Pausa. Solo quiero entender. Diego cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta fuera más peligrosa que cualquier amenaza externa. Eso es lo peor que puedes querer. Annabella lo miró suavemente. ¿Por qué? Diego abrió los ojos. Y esta vez, la miró directamente. Sin filtros. Sin distancia emocional completa. Porque si me entiendes, no vas a querer irte. El silencio que siguió fue distinto. Más profundo. Más honesto. Más irreversible. Annabella no respondió de inmediato. Solo lo observó. Y en su mirada, no había miedo. Ni rechazo. Solo algo nuevo. Algo que empezaba a crecer. Tal vez, ya no quiero irme, susurró ella. Diego se quedó completamente quieto. Como si el mundo hubiera dejado de funcionar. Y por primera vez, no fue su cuerpo lo que reaccionó. Fue su corazón. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Annabella ya se está enamorando, o todavía no se da cuenta? La madrugada llegó silenciosa, pero no tranquila. Algo había cambiado en el aire dentro de la casa. No era peligro externo esta vez. Era algo mucho más frágil. Mucho más peligroso. Confianza. Diego no había dormido. Estaba sentado en su escritorio, mirando un punto fijo en la pared como si pudiera encontrar respuestas allí. Sus pensamientos no estaban organizados. No como siempre. Esta vez, estaban caóticos. Annabella. Su voz. Sus palabras. Tal vez ya no quiero irme. Esa frase seguía repitiéndose en su mente como un eco imposible de apagar. En la habitación del otro lado del pasillo, Annabella tampoco dormía. Estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Pero no las veía realmente. Pensaba en él. En su silencio. En su mirada. En cómo alguien que parecía tan inaccesible, había empezado a dejarla entrar sin darse cuenta. Pero el destino no deja que la paz dure demasiado. Un sonido. Un golpe seco en la planta baja. Ambos lo escucharon. Diego se levantó de inmediato. Annabella también. El aire cambió otra vez. La tensión volvió, pero diferente. Más pesada. Más real. Quédate aquí, ordenó Diego mientras salía del despacho. Annabella lo siguió sin pensarlo. No. Diego se detuvo. No es una discusión.
No me voy a quedar escondida otra vez mientras tú enfrentas todo solo. Silencio. Otro golpe. Más fuerte. Luego voces. Diego. Sabemos que está aquí. Devuélvanosla. El cuerpo de Annabella se tensó. Son ellos, otra vez. Diego apretó la mandíbula. No deberían haber vuelto. Bajaron las escaleras. El ambiente era más frío abajo. Más hostil. Cuando llegaron al salón principal, las puertas ya estaban abiertas. Y allí estaban ellos. El prometido de Annabella. Y dos hombres más. El prometido sonrió apenas al verla. Sabía que no podrías escapar para siempre. Annabella retrocedió instintivamente. Diego dio un paso adelante. No rápido, pero firme. Protector. Salgan de mi casa, dijo Diego. Su voz no era alta, pero era peligrosa. El hombre soltó una risa corta. Esto no es asunto tuyo, señor Seo. Miró a Annabella. Ella es mi prometida. Silencio. Pasado. Annabella apretó los puños. Yo no soy tuya. El hombre la miró con irritación. Deja de jugar a ser valiente. Volverás conmigo. Diego se colocó ligeramente entre ellos. No la tocó, pero la cubrió. Ella no va a ninguna parte contigo. El aire se volvió más tenso. ¿Y tú quién eres? Escupió el hombre. ¿Su Salvador? Diego no respondió. Porque no era Salvador. No quería serlo. Pero ya era demasiado tarde. El hombre dio un paso adelante. Aparta. Y entonces ocurrió. Annabella dio un paso hacia Diego. Pequeño. Instintivo. Pero suficiente. Y el cuerpo de Diego reaccionó. El dolor. El ardor. La reacción. Su respiración se cortó por un segundo. Sus manos temblaron ligeramente. Annabella lo vio. Diego. El hombre sonrió. ¿Vías? Ni siquiera puede estar cerca de ti. ¿Y confías en él? Ese fue el golpe. No físico. Emotional. Diego retrocedió un poco. No por miedo a ellos, sino por sí mismo. No puedes protegerla, continuó el hombre. Ni siquiera puedes tocarla. Silencio. Annabella lo miró. Y por primera vez, vio miedo en él. No hacia ellos. Hacia sí mismo. Diego. Susurró ella. Pero él levantó la mano. Deteniéndola. No por rechazo. Por dolor. No te acerques, dijo él en voz baja. Y ese momento. Rompió algo. Annabella se quedó inmóvil. Después de todo, ¿todavía me estás alejando? Diego apretó los dientes. ¿No entiendes? Sí entiendo. Su voz se quebró. Entiendo que cada vez que me acerco, me rechazas. Silencio. El prometido observaba todo con satisfacción. ¡Qué dramático! Pero Annabella no lo miraba a él. Miraba a Diego. ¿Eso es lo que soy para ti? Susurró ella. ¿Un problema? Diego levantó la mirada. Y por primera vez, no había control en sus ojos. Solo conflicto. No, dijo él. Pausa. No eres un problema. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Annabella dio un paso atrás. Luego otro. Entonces dime qué soy, porque no lo entiendo. Silencio. Diego no respondió. Porque la verdad era peligrosa. Porque si lo decía, no habría vuelta atrás. El hombre aprovechó el momento. Vamos, Annabella. Se acabó el juego. Pero ella no se movió. Solo miró a Diego. Esperando. Y Diego, por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Di algo, susurró ella. Pero él no pudo. Y ese silencio fue la ruptura. Annabella cerró los ojos. Entiendo. Se giró lentamente. Me equivoco contigo. Diego dio un paso hacia ella. Instintivo. Doloroso. Annabella. Pero ella ya no lo miraba igual. No me sigas. Y salió. Con ellos. El silencio que quedó en la casa fue devastador. Diego se quedó inmóvil. Como si algo dentro de él hubiera sido arrancado.
Porque no era solo que se la habían llevado. Era que no la había detenido. Y por primera vez, no fue su condición lo que lo destruyó. Fue su miedo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Diego perdió a Annabella, o todavía hay esperanza de recuperarla? La casa estaba en completo silencio. Pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que no calma, sino que pesa. Diego estaba solo en el salón principal desde hacía horas. Sin moverse. Sin hablar. Sin reaccionar. Como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo instante en que Annabella salió por esa puerta, sin mirarlo atrás. Su mente repetía la misma escena una y otra vez. Me equivoco contigo. La voz de ella no había sido fuerte. No había sido agresiva. Y por eso dolía más. Porque no era rabia. Era deception. Diego cerró los ojos con fuerza. Su respiración era lenta, controlada, pero superficial. Control. Siempre control. Pero esta vez, el control no servía. Se levantó de golpe. La silla cayó ligeramente detrás de él. Pero ni siquiera lo notó. No. Su voz fue baja. Ro. Caminó por la habitación como si buscara algo que había perdido, aunque sabía exactamente qué era. No era un objeto. No era un negocio. No era un problema que resolver. Era ella. Annabella. En el coche, alejándose de la mansión, Annabella miraba por la ventana sin decir una palabra. El hombre a su lado hablaba. Promesas. Amenazas disfrazadas de seguridad. Esto es lo correcto, Annabella. Ya está todo decidido. Pero ella no lo escuchaba realmente. Su mente seguía allí. En esa casa. En ese hombre. En su mirada rota. Y el silencio que él eligió. Esa era la herida. No el rechazo, sino la falta de lucha. Diego, en su casa, apretó el borde de la mesa. Su cuerpo reaccionaba diferente ahora. No era dolor físico. Era algo peor. Vacío. Por primera vez en su vida. No sabía cómo arreglar algo. Se detuvo. Respiró. Y entonces lo entendió. No podía seguir viviendo así. No podía seguir protegiéndose de todo. Mientras perdía lo único que lo hacía sentir vivo. Annabella, susurró. Y esa vez, no fue miedo lo que lo detuvo. Fue decisión. Diego caminó hacia la puerta. Sin dudar. Sin calcular. Sin su habitual frialdad estratégica. Tomó su abrigo. Sus llaves. Y salió. El aire de la noche golpeó su rostro. Frío. Real. Pero no importaba. Nada importaba más que una sola cosa. Por primera vez en años, no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Mientras tanto, Annabella llegó a la mansión de su prometido. Luces. Seguridad. Control. Todo lo que supuestamente era correcto. Pero dentro de ella, todo gritaba lo contrario. La puerta se abrió. Bienvenida a tu vida correcta, dijo el hombre con una sonrisa. Annabella entró, pero no se sintió dentro de nada. Solo atrapada. En otro lugar, Diego conducía. Rápido. Sin pensar. Las luces de la ciudad pasaban como sombras borrosas. Su mente solo tenía una imagen. Ella. Mirándolo. Esperando algo que él no supo dar. Pero ahora sí lo sabía. No voy a perderte, susurró. Annabella estaba sola en una habitación elegante. Todo perfecto. Todo vacío. Se sentó lentamente en la cama. Y por primera vez, no sintió alivio. Sintió ausencia. El sonido de un auto frenando afuera interrumpió el silencio. El hombre en la casa frunció el ceño. ¿Quién es a esta hora? Annabella no lo sabía. Pero su corazón sí. Porque lo sintió antes de verlo. Diego. Él salió del auto. Caminó hacia la puerta sin detenerse. Sin miedo. Sin dudas. Los guardias intentaron detenerlo. Señor, no puede entrar. Pero él no se detuvo. Sí puedo. Y siguió caminando. Dentro, Annabella se levantó lentamente. Su respiración cambió. Su corazón también. No,
susurró. Pero no era miedo. Era esperanza. La puerta principal se abrió con fuerza. El aire cambió. Diego entró. No como un hombre roto, sino como alguien que finalmente entendió lo que quiere. El prometido lo miró, molesto. ¿Otra vez tú? Pero Diego no lo miró. Solo buscó a una persona. Annabella. Y cuando la vio, se detuvo. Silencio. El mundo entero desapareció. Solo ellos dos. Diego dio un paso adelante. Luego otro. Te vas conmigo, dijo. Su voz no era pregunta. No era amenaza. Era certeza. Annabella lo miró, y sus ojos se llenaron de algo que había estado esperando demasiado tiempo. ¿Por qué? Susurró ella. Diego respiró hondo. Y respondió con toda la verdad que había evitado toda su vida. Porque no me importa lo que me cueste, si es perderte. Silencio. El aire se rompió. Annabella dio un paso hacia él. Lento. Tembloroso. Real. ¿Y tu condición? Susurró. Diego la miró. Y esta vez no retrocedió. Aprenderé a vivir con el dolor. Pausa. Pero no sin ti. El prometido intentó intervenir. Ella no se va a ningún lado. Pero Diego no lo miró. Solo extendió su mano. Sin tocarla. Sin forzarla. Solo esperándola. Annabella lo miró. Luego miró el pasado. El miedo. La jaula. Y luego, él. El hombre que no podía tocarla. Pero sí elegirla. Y ella dio el paso. Su mano tocó la de él. Suavemente. Cuidadosamente. Y por primera vez, no pasó nada malo. Solo paz. Diego cerró los ojos, como si ese contacto fuera más fuerte que cualquier dolor. Y apretó su mano. No con miedo, sino con decisión. No te voy a soltar otra vez, susurró. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Dime en los comentarios. ¿Crees que Annabella tomó la decisión correcta? ¿O su vida está empezando de verdad ahora? El silencio después de la decisión no fue vacío. Fue diferente. Por primera vez en toda la historia, no pesaba. Diego aún sostenía la mano de Annabella. No con fuerza. No con miedo. Sino con algo nuevo. Estabilidad. El hombre frente a ellos dio un paso adelante, furioso. Esto no ha terminado. Pero Diego no reaccionó. No lo miró. No respondió. Porque ya no había nada que discutir. Annabella lo miró una última vez. Y no sintió culpa. Ni miedo. Solo cierre. Lo siento, susurró ella. Pero no era una disculpa hacia él. Era una despedida. Y entonces, salió. Con Diego. La noche era más tranquila ahora. El aire más ligero. Como si el mundo hubiera aceptado finalmente lo que ellos ya sabían. Dentro del auto, ninguno hablaba al principio. No hacía falta. Annabella miraba por la ventana. Diego conducía en silencio. Pero su mano seguía entrelazada con la de ella. Como si soltarla fuera imposible. ¿Te arrepientes? Preguntó ella suavemente. Diego tardó en responder. No. Pausa. Por primera vez, no. Annabella giró ligeramente la cabeza. Va a ser difícil. Diego asintió. Lo sé. Silencio. Pero no incómodo. Real. You may know. El auto se detuvo frente a la mansión de Diego. Las luces aún estaban encendidas. Pero ya no parecía fría. Annabella bajó despacio, observando el lugar que antes era una jaula. Y ahora era algo distinto. Diego la siguió. Esto no va a curarse de inmediato, dijo él. Annabella sonrió ligeramente. No quiero que se cure rápido. Él la miró confundido. Quiero que sea real, aunque duela. Diego bajó la mirada. Y por primera vez, sonrió. Pequeño. Casi invisible. Pero verdadero. Días pasaron. Luego semanas. No todo fue fácil. Había distancia. Momentos incómodos. Instantes donde el miedo regresaba.
Pero también había algo más fuerte. Presencia, paciencia, elección. Diego aprendía lentamente a vivir con su condición, sin dejar que definiera su vida. Y Annabella aprendía que el amor no siempre era perfecto, pero podía ser constante. Una noche, Annabella estaba en el baño de la mansión, el mismo lugar donde todo comenzó. La puerta estaba entreabierta, y afuera, Diego esperaba, respetando distancia, siempre distancia, pero esta vez, no era separación, era cuidado. ¿Puedo entrar?, preguntó él suavemente. Annabella sonrió. Ya estás dentro de mi vida, Diego. Silencio. Y luego él entró. Lento. Con cuidado. No como alguien que teme el dolor, sino como alguien que ha aprendido a vivir con él. Annabella lo miró. ¿Recuerdas el primer día?, susurró. Diego asintió. Pensé que eras un error. Ella rió suavemente. ¿Y ahora? Él completó la frase. Ahora eres mi elección. Diego se acercó un poco más. Esta vez, sin miedo. Annabella no retrocedió. El aire entre ellos ya no era peligro. Era historia. Te amo, dijo él finalmente. No como un impulso, no como un accidente, sino como una verdad construida. Annabella lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas suaves. Yo también, Diego. Y esta vez, cuando se acercaron, no hubo dolor, no hubo rechazo, no hubo miedo, solo amor. Semanas después, el mundo seguía igual, pero ellos no. Diego ya no era el hombre que evitaba el contacto. Era el hombre que aprendió a abrazar sin miedo. Annabella ya no era la novia fugitiva. Era la mujer que eligió quedarse. Y en la mansión que antes era silencio, ahora había vida. Risas, conversaciones, presencia. Una noche, sentados juntos, Annabella susurró. ¿Te arrepientes de haberme dejado entrar aquel día? Diego la miró y sonrió. No. Pausa. Porque si no hubieras entrado, seguiría siendo invisible. Annabella apoyó su cabeza en su hombro. Entonces, ¿crees en el destino? Diego miró el cielo. No. Pausa. Creo en las decisiones. Y apretó suavemente su mano. Y la mía siempre fue elegirte. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.